Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a un nuevo video de Derecho al Hueso. En este caso el tema que he decidido tratar es el testamento, pero el testamento en sus nociones generales, ya que este tema lo iremos desarrollando en distintos videos. Sin más preámbulo, voy a comenzar a desarrollar este tema. Primero, vamos a una definición de lo que es el testamento. ¿Qué es el testamento? El testamento es el acto jurídico personalísimo de última voluntad, esencialmente revocable, mediante el cual se dispone de todo o parte de los bienes para después de la muerte. Esa vendría a ser una definición. ¿Y cuáles son los caracteres que tiene el testamento? Caracteres generales. Bueno, el testamento es un acto, es unilateral, ya que únicamente se necesita la voluntad del testador. Es por ello que nuestro Código Civil y Comercial prohíbe la realización de los testamentos conjuntos. ¿Y qué son los testamentos conjuntos? El testamento conjunto es aquel en donde dos personas en un mismo acto realizan un testamento a favor de un tercero, absolutamente prohibido por la ley. Cosa distinta sucede con el testamento simultáneo. El testamento simultáneo es aquel, supongamos que tengo una hoja, Juan realiza un testamento fechándolo y firmándola, y en la parte de atrás Pedrito realiza otro testamento fechándolo y firmándolo. Por lo tanto, ese testamento se trataría de un testamento simultáneo y es absolutamente válido para la ley. Otra característica que tiene el testamento es que es un acto, es mortis causa. ¿Qué quiere decir que sea mortis causa? A diferencia de los contratos que son entre vivos, los efectos del contrato se van a producir una vez producida la muerte del testador. Otra característica fundamental y súper importante es que el testamento es revocable, es decir, que el testador en todo tiempo, en todo momento, obviamente está más de aclarar siempre y cuando siga con vida, puede revocar el testamento. Debe ser escrito. Nuestro Código Civil y Comercial no regula otra forma de testamento que no sea la escrita. Por lo tanto, estará prohibida la realización de testamentos por un audio de voz, una videograbación, o es más, los testamentos como se hacían en el derecho romano, que eran dictados a viva voz. Deben ser formales y solemnes, es decir que tanto los testamentos, por ejemplo, el hológrafo o el realizado por escritura pública, debe reunir una serie de requisitos y formalidades establecidas en la ley, que más adelante trataremos sobre este carácter más específicamente cuando toquemos el testamento hológrafo y el testamento por escritura pública. El testamento es autosuficiente, ya que no necesitará de otros instrumentos para que se reglamente. Dicho el concepto, dicho el carácter, pasemos al contenido. ¿Qué contiene el testamento? Bueno, el contenido del testamento abarca disposiciones patrimoniales, que son aquellas referidas al acervo hereditario de los bienes, y disposiciones extra patrimoniales. Por ejemplo, una disposición extrapatrimonial sería el reconocimiento de el hijo extramatrimonial. Ese sería más o menos el contenido. Ahora veamos las disposiciones patrimoniales. Siguiendo la tradición romanista, considera el testamento como un acto de disposición de bienes que puede asumir diversas formas. Puede hacerse directa o indirectamente. Veamos cuáles son las disposiciones directas. La disposición directa es aquella disposición que comprende todo o parte de los bienes del testador, quien asigna a sus sucesores. Y después tenemos la disposición indirecta. Así acontece cuando el testamento imputa la donación efectuada en vida a un heredero forzoso a la porción disponible, a título de mejora, dispensándola de la colación
o cuando el causante revoca un testamento anterior. Modo de transmisión. Por último, el testador puede disponer libremente la forma en que habrá de operar la transmisión de una parte o la de todos sus bienes. Hablamos de la disposición patrimonial. Ahora hablemos de la disposición extrapatrimonial. Si bien el principio del testamento es que contiene disposiciones patrimoniales, no quiere decir que no contenga disposiciones extrapatrimoniales, como lo mencionaba el reconocimiento del hijo extramatrimonial en el testamento. Por ejemplo, el reconocimiento del hijo extramatrimonial. El Código Civil y Comercial permite el reconocimiento del hijo extramatrimonial a través del testamento. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué pasa si hay una disposición en un testamento del reconocimiento de un hijo extramatrimonial y el testamento tiene cláusulas que lo declaran absolutamente inválido? ¿Esa cláusula, esa disposición es absolutamente válida o todo el testamento queda nulo? ¿Ustedes qué responderían? Siguiendo al artículo 573 del Código Civil y Comercial, dice que el reconocimiento del hijo extramatrimonial es absolutamente irrevocable. Por lo tanto, si hay una disposición de reconocimiento de un hijo extramatrimonial en un testamento, aunque el testamento sea absolutamente nula, esa disposición será absolutamente válida. No sé si me explico, no sé si lo entendieron. Después tenemos otras disposiciones extra patrimonial que puede realizar el causante como lo está regulado en la Ley 24.193 de trasplante de órganos y materias anatómicas, más precisamente en el artículo 19, la dación de órganos para después de la muerte. Después, otra disposición que puede abarcar puede ser la declaración sobre sepelio y sepultura. Las personas humanas capaces pueden disponer por testamento el modo o circunstancias de su inhumación, exequias, el modo en que quieren ser llevados, velados, la forma, etc. Pueden disponer de su inhumación, exequia. Bien. Ahora pasemos a la interpretación de los contratos. ¿Cómo se interpretan los contratos? Bueno, tengamos en cuenta que ante un conflicto interpretativo de disposiciones contenidas en un contrato, se puede convocar a las partes a indagarlas y presentar un amplio sistema probatorio en miras de lograr la causa del mismo, en mira de lograr lo que se quiso decir, porque las dos partes se encuentran absolutamente vivas. Cosa distinta sucede en el testamento, ya que una de las personas ha fallecido, es decir, el testador ha fallecido. Por lo tanto, debemos tener en cuenta cómo debemos interpretarlo. Una regla usualmente usada en el testamento es la denominada regla a favor testamenti. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante la cual, si una cláusula del testamento permite dos interpretaciones según las cuales una genera la nulidad de la disposición y la otra su validez, debe tenerse en cuenta la última para hacer producir los efectos del testamento. Según lo establecido en el artículo 2470 del Código Civil y Comercial, las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándola a la voluntad real del causante según el contexto del acto. Las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que surja, claro, que el testador quiso darles un sentido técnico, o sea, habló con palabras técnicas, sino la interpretación del testamento debe
interpretarse como se habla normalmente. Se van a aplicar, en cuanto sean compatibles, las demás reglas de interpretación de los contratos siempre y cuando sean compatibles, y acá tenemos que volver a la interpretación de los contratos. Bien, ahora veamos cuál es la ley aplicable al contenido del testamento. Según lo dispone el artículo 2466 y 2644, establecen que el contenido del testamento, su validez, su nulidad, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador, y que la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Respecto de los bienes situados en el país, se aplican las reglas del derecho argentino. Bien, eso es una breve noción acerca de lo que es el testamento. Espero que les haya servido este video. Nos vemos en próximos videos. Déjenme sus comentarios y un saludo para todos.